Hola mis amigas, mis amigos, Gustavo González Cano con ustedes una vez más, coach de ingeniería mental. Continuando con las conversaciones de mis encuentros con la sabiduría del Nahual y sobre todo basándome en los pasajes del libro Relatos de Poder de Carlos Castañeda, el día de hoy quiero hablarles de un pasaje muy interesante. Si son amantes de la lectura y han leído o tienen por ahí acceso a este libro, les recomiendo el capítulo que se llama El soñador y el soñado. Ahí inicia esto. Miren, bueno, dice Carlos, llegué a casa de don Juan temprano por la mañana. Había pasado la noche en un motel en el camino para estar allí antes del mediodía. Don Juan estaba en la parte trasera y vino al frente cuando lo llamé. Me dio un saludo caluroso y la impresión de que se alegraba de verme. Hizo un comentario que creí destinado a sosegarme, pero que produjo el efecto contrario. Te oí venir, le dijo con una sonrisa, y me corrí para atrás de la casa. Tuve miedo de que si me quedaba aquí fueras a asustarte. Señaló en tono casual que me hallaba sombrío y pesado. Dijo que le recordaba a otro de sus ayudantes, un aprendiz, quien era lo bastante mórbido para ser un buen brujo, pero demasiado para hacerse hombre de conocimiento. Así pasa. Añadió que el único modo de contrarrestar el devastador efecto del mundo de los brujos era reírse de él. El mundo de los brujos es en el que vivía don Juan y don Genaro, su compañero, y en el que estaban de aprendices Carlos Castañeda, Eligio, la otra persona que hablan aquí, y otras personas más que se mencionan en los libros de Carlos. Entonces le dice, ese mundo es bastante devastador, el efecto de ese mundo si no te preparas, entonces mejor hay que reírse de él, de todo lo que veas. Había evaluado don Juan correctamente mi estado de ánimo. Yo estaba en verdad preocupado y asustado. Salimos a dar una caminata y mis sentimientos tardaron horas en aligerarse. Caminar con él me hacía sentir mejor que si hubiera intentado disipar mis sombras hablando. Luego regresamos al atardecer a la casa. Yo me moría de hambre. Después de comer nos sentamos bajo la ramada. El cielo estaba despejado, la luz de la tarde me producía complacencia y quise conversar. Llevo meses sintiéndome inquieto, le dije a don Juan. Algo verdaderamente pavoroso es lo que usted y don Genaro dijeron e hicieron la última vez que estuve aquí. Don Juan no le respondió. Se puso en pie, caminó por la ramada. Tengo que hablar de eso, le dije. Me obsesiona y no puedo dejar de darle vueltas. ¿Tienes miedo?, le preguntó don Juan. Yo no tenía miedo, sino desconcierto. Me avasallaba lo que había visto y oído. Los huecos en mi razón eran tan grandes que de no repararlos, yo debería prescindir de ella por entero. Todavía no tires tu razón, le dijo don Juan. Todavía no es hora de hacer eso. Eso sucederá, por cierto, pero no creo que ahora sea el momento. Entonces, ¿debo tratar de dar una explicación, pues, para lo que está ocurriendo, para lo que ocurrió?, preguntó Carlos. Seguro, replicó don Juan. Tienes el deber de apaciguar tu mente. Los guerreros no ganan victorias golpeándose la cabeza contra los muros. Los guerreros saltan los muros, no los derriban. Capta esa pieza de sabiduría, mi amiga, mi amigo. Los guerreros no se dan de topes contra los muros. O sea, no nos demos de topes contra las dificultades. Aprendamos a saltarlas. Que es lo que normalmente hacemos tú y yo. Llegamos y todo lo queremos resolver chocando, enfrentando la razón, dando argumentos, decidiendo, argumentando, y luego nos enojamos y se enojan con nosotros y estamos a tope y tope y tope contra el muro en lugar de brincarlo. Bueno, eso fue lo que me dejó a mí ese prólogo ahí, ese espacio ahí.
¿Y cómo puedo saltar esto?, le dice Carlos. En primer lugar, me parece un error fatal que tomes las cosas tan en serio. Mira, hay 3 clases de malos hábitos. Y los usamos una y otra vez cuando nos enfrentamos con situaciones fuera de lo común en esta vida. Primero, fíjate bien, podemos no hacer caso de lo que está ocurriendo o de lo que ha ocurrido y sentir como si nunca hubiera pasado. O sea, no hago caso, como si no pasara. Ese es el camino del santurrón, le dice don Juan. Aquí no ha pasado nada y yo hago como si no ha pasado. Segundo, podemos aceptar todo tal como se nos presenta y sentir como si supiéramos qué es lo que está pasando. Ese es el camino de los devotos. Acepto todo y actúo y siento como si supiera lo que está pasando. Ay, es que así es la vida, es que así eres tú, es que así es aquello, y pongo entonces mis interpretaciones a mi servicio como si yo supiera todo lo que está pasando. Tercero, podemos obsesionarnos con un suceso porque simplemente no podemos descartarlo o porque no podemos aceptarlo de todo corazón. Ese es el camino del tonto. Actúa obsesionado con algo porque tengo que entenderlo. A mí no me vas a hablar de esa manera. Es que yo no entiendo por qué me tratas así. Es que yo esto, yo lo otro. Es el camino del tonto, según don Juan. Y para mí tiene mucho sentido. ¿Y cuál es tu camino?, le dice don Juan. Mira, hay un cuarto camino, el correcto. El camino del guerrero. Un guerrero actúa como si nunca hubiera pasado nada, porque no cree en nada, pero acepta todo tal como se presenta. No es porque yo lo crea, sucede lo que sucede. Acepta sin aceptar y descarta sin descartar. Nunca siente como si supiera, ni tampoco como si nada hubiera pasado. Actúa como si tuviera el control, aunque esté temblando de miedo. Actuar en esa forma disipa la obsesión. Nos quedamos largo rato en silencio, dice Carlos. Las palabras de don Juan eran como un bálsamo para mí. Pero entonces necesitamos hablar de esto, dice Carlos. Pues depende de lo que quieras decir. ¿Te vas a entregar a la obsesión? No, es que quiero entregarme a las explicaciones, le dijo Carlos. Estoy obsesionado porque no me he atrevido a venir a verlo, ni he podido hablar con usted ni con don Genaro acerca de mis dudas y mis escrúpulos. Pues ¿qué no hablas con tus amigos? Sí, pero ¿cómo me pueden ayudar? Nunca pensé que necesitaras ayuda, le dice don Juan. Debes cultivar el sentimiento de que un guerrero no necesita nada. Dices que necesitas ayuda. ¿Ayuda para qué? Tienes todo lo necesario para el extravagante viaje de tu vida. He tratado de enseñarte que la verdadera experiencia, mis amigas, mis amigos, es ser un hombre o ser una mujer. Y de eso hablaremos después. ¿Qué implica o qué significa ser hombre y qué significa ser mujer? Y lo que cuenta, Carlitos, es estar vivo. La vida es la vueltita simplemente que estamos tomando. La vida en sí misma es suficiente y se explica sola y es completa. No requiere más la vida. Un guerrero entiende eso y vive de acuerdo a eso. Por lo tanto, uno puede decir sin ser presumido que la experiencia de experiencias es ser un guerrero. Pareció esperar respuesta, dice Carlos.
Yo titubeé un momento porque quería elegir claramente y cuidadosamente mis palabras. Si un guerrero necesita alivio, prosiguió don Juan, simplemente elige a cualquiera y le expresa a esa persona cada detalle de su tumulto. Después de todo, el guerrero no busca que lo entiendan o le ayuden. Con hablar, simplemente busca aliviar su propia presión. Eso es siempre y cuando el guerrero se ha dado a hablar. Si no lo es, pues no le dice nada a nadie. Pero tú no vives totalmente como un guerrero, al menos todavía no. Y los obstáculos que te salen al encuentro han de ser verdaderamente monumentales, según tú, y te entiendo perfectamente. Mi amiga, mi amigo, es muy interesante este pasaje. Deja muchas cosas para reflexionar en nuestro mundo cotidiano en el que nos enfrentamos cada día, o el mundo ordinario, como le llama don Juan, porque cuántas veces actuamos nosotros como el devoto, como el tonto, como el santurrón. Y sí hay mucha literatura actualmente, y yo me atrevería a decir que después de las publicaciones de Carlos Castañeda, de todo este adiestramiento que él recibió de don Juan, la palabra guerrero se ha utilizado mucho. Hay muchas frases que yo he escuchado por ahí, de esas frases motivacionales que se publican, que se hablan en muchos conferencistas motivacionales y que te dicen muchas cosas. Y yo muy frecuentemente encuentro frases muy parecidas a estas mismas que dice aquí Carlos Castañeda en sus relatos de las experiencias con don Juan. Y me hace mucho sentido, porque al final de cuentas todos quisiéramos ser así. Todos quisiéramos ser un guerrero, pero no un guerrero impetuoso. No un guerrero que se lanza contra el muro. No un guerrero que acepta cualquier explicación o que se refugia en su propia incomprensión de lo que no entiende, sino aquel que está buscando continuamente cómo liberar su propia presión. Y mis amigas, mis amigos, esa es la clave. Cómo aprender a liberarnos de nuestra propia presión. Podemos hablar, como lo menciona aquí don Juan, incluso algunos psicólogos te van a decir, agarra una almohada y dale trancazos mientras le hablas y le gritas y le dices. Hay muchas cosas que se pueden hacer para liberar la presión interna. Tú busca la tuya, búscala y continúa alimentándote de cómo creer sin creer, cómo aceptar sin aceptar y cómo descartar sin descartar lo que está sucediendo a mi alrededor. Y seguramente con eso estarás practicando en tu interior muy profundamente toda esta gama de conceptos de sabiduría, pero viviéndolos allá en tu interior. Entonces el reto es ese para ti y para mí, mi amiga, mi amigo. Justamente empezar a vernos como un guerrero, buscando el camino del guerrero. No el del santurrón, no el del devoto y mucho menos el del tonto. Y si reflexionas un poquito, uno de esos tres se adueña de ti frecuentemente. Tú sabes cuál. Por lo tanto, mis amigas, mis amigos, sigámonos entrenando, sigamos preocupándonos por crecer y ahora le agregamos por aprender a liberar nuestra propia presión. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.